Bienvenidos, estimados amigos, a un encuentro más de Paraguay y su historia. Les saluda Rubén Robadín, un gusto enorme para mí llegar a ustedes a través de estos materiales. Bueno, hoy tenemos mucha información, siempre de los libros de Gregorio Benítez, y me llama la atención que en el portal Guaraní, el capítulo 3, donde se habla justamente del escándalo de los empréstitos paraguayos, eso no está en el libro que está publicado en el portal Guaraní, salvo que yo no haya encontrado. Cualquier cosa me corrigen, gente, sí. Después de la guerra de la Triple Alianza, los nuevos gobernantes del Paraguay tomaron una deuda de cerca de 3 millones de libras esterlinas, si no estoy equivocado. Y en ese tiempo una libra valía más o menos $4,85. La deuda original en dólares de 1872 sería más o menos 14,5 millones de dólares. Y hoy, según los cálculos, que de vuelta, si es que hay algo que corregir, me lo indican por favor. Según nuestros cálculos, ajustado a la inflación, esos 14,5 millones de dólares de 1872 equivaldrían hoy a 350 millones de dólares. Parece una cifra manejable para un estado actual, pero para un país con cero ingresos y sin población era una sentencia de muerte. Ahora paso a leer un resumen para tratar de entender más o menos cómo viene la mano. Tras la caída de Francisco Solano López en el año 1870, el gobierno provisorio paraguayo buscaba fondos desesperadamente para la reconstrucción. En este escenario aparecen los agentes financieros y las casas bancarias londinenses coludidas con ciertos políticos paraguayos de la posguerra. Los nuevos gobernantes, enemigos del mariscal Francisco Solano López, solicitaron en primer lugar en el año 1871 un préstamo con un valor nominal de 1 millón de libras esterlinas y en el año 1872 otro préstamo por valor de 2 millones de libras esterlinas. Gregorio Benítez fue el principal encargado de desenmarañar esta red de corrupción. Sus denuncias se centraron en que esos 3 millones nominales de libras esterlinas, una cifra astronómica para la época, Paraguay recibió apenas una fracción mínima. Benítez expuso que el dinero se evaporó antes de cruzar el Atlántico debido a los banqueros y los intermediarios como Máximo Terreno se quedaron con tajadas leoninas. Gran parte del dinero del segundo préstamo se usó para sostener artificialmente el precio de los bonos del primer préstamo en la Bolsa de Londres, una maniobra especulativa ilegal. Benítez señaló que figuras del gobierno paraguayo de la época recibieron pagos para autorizar estas condiciones ruinosas. De los 3 millones de libras esterlinas que Paraguay debía, se estima que al país llegaron apenas 400.000 libras. El resto se perdió en gastos de emisión, comisiones y malversaciones. Esta deuda, gente, según tenemos informaciones, se terminó de pagar después de 90 años. La denuncia de Benítez no solo fue un acto de honestidad administrativa, sino un grito de auxilio diplomático. Las consecuencias de este negociado fueron devastadoras. Paraguay no pudo pagar ni siquiera la primera cuota de intereses, entrando en cesación de pagos en el año 1874, cuando Bernardino Caballero ya entra como presidente de la República. Estaban con las manos atadas. Para cancelar parte de esta deuda fraudulenta, el Estado paraguayo tuvo que vender millones de hectáreas a precios irrisorios y ahí viene el origen de los grandes latifundios aquí en el país. El país quedó atado a los mercados internacionales de crédito por casi un siglo debido a una deuda de la que nunca disfrutó. El Paraguay no ha recibido sino una sombra de los empréstitos, pero ha quedado con la sustancia de la deuda. La labor de Gregorio Benítez en Londres fue una lucha de David contra Goliat, intentando demostrar ante el Parlamento británico que el Paraguay había sido víctima de una estafa internacional. Juan Bautista Gil, que después fue asesinado ahí a una cuadra de la iglesia de la Catedral de Asunción, un escopetazo, él y su hermano. Juan Bautista Gil fue el que le persiguió, difamó y dijo un montón de cosas acusando a Gregorio Benítez de haber malversado fondos del Estado, un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, evidentemente no le podían ver ni en caja de fósforos porque él estaba levantando polvadera y estaba sacando a luz todos los trapos sucios de los legionarios que estaban gobernando el país. Gregorio Benítez fue apresado acá en Paraguay, creo que estuvo cerca de 8 meses preso, torturado y difamado por las autoridades de la época. Según los escritos de Gregorio Benítez, el rol de los bancos tenía una ingeniería de fraude. En Londres del siglo XIX era un hervidero de especulación. Los bancos involucrados no actuaron como prestamistas éticos, sino como predadores financieros. Gregorio Benítez denunció que estos bancos crearon una demanda artificial, compraban sus propios bonos, o sea, los bonos de Paraguay, como para que el público creyera que el Paraguay era un país solvente. Cuando el precio subía, vendían los bonos a inversores particulares, viudas, jubilados y pequeños ahorristas ingleses que terminaron perdiéndolo todo. De los fondos
que debían ir a Asunción, los bancos descontaban por adelantado 2 años de intereses y comisiones de emisión. Paraguay empezaba debiendo el 100%, habiendo recibido en papel menos del 60%, que luego se reducía aún más por los desvíos. En 1875, gracias en parte a las gestiones y denuncias de Benítez, el Comité de Préstamos a Estados Extranjeros de la Cámara de Comunes investigó el caso. El informe fue lapidario. Concluyó que el Paraguay había sido víctima de una estafa y que los banqueros habían engañado tanto al gobierno paraguayo como al público británico. Como Paraguay entró en default, cesación de pagos, casi inmediatamente, los acreedores ingleses presionaron para cobrar de la única forma posible, es decir, con el suelo paraguayo. Esto llevó a la promulgación de las leyes de 1883 y 1885 bajo los gobiernos de Bernardino Caballero para pagar una deuda fraudulenta. El Estado paraguayo vendió lo que Francisco Solano López había mantenido como propiedad estatal, el 90% del territorio. Se vendieron millones de hectáreas en el Chaco y en la región oriental. Un solo hombre, Carlos Casado, llegó a poseer más de 5 millones de hectáreas en el Chaco. El campesino paraguayo, que históricamente ocupaba tierras del Estado, pasó a ser un ocupante precario en su propia tierra. De la noche a la mañana los bosques y yerbales tenían dueños extranjeros. Según este material, el pago de los bonos de Londres se hizo mediante la entrega de tierras a la Paraguay Land and Colonization Company, creada por los propios tenedores de los bonos ingleses. Esto es lo que dice el documento. Benítez no solo fue un diplomático, fue el primer gran auditor de la deuda externa paraguaya. Su obra, Anales Diplomáticos y Militar de la Guerra del Paraguay, y sus informes al Congreso son piezas fundamentales para entender que la deuda no fue contraída para el desarrollo, sino para el enriquecimiento de unos pocos intermediarios. El Paraguay pagó con su geografía lo que le robaron en la tesorería. Se generaron grandes latifundios, se generó una deuda impagable y asfixiante durante décadas. Este proceso es lo que muchos historiadores llaman la segunda destrucción del Paraguay. Si la guerra destruyó a la población, el negociado de los empréstitos destruyó la posibilidad de una reconstrucción soberana. Si bien los bancos ingleses fueron los arquitectos, los políticos paraguayos de la posguerra pusieron la firma. Gregorio Benítez fue muy crítico con el papel que jugaron sus contemporáneos en Asunción. Cándido Vareiro actuó como agente financiero en Londres antes de ser presidente. Fue duramente cuestionado por Benítez, quien lo acusó de negligencia y de permitir que los banqueros retuvieran sumas astronómicas en concepto de gastos. En una Asunción ocupada por tropas brasileras y argentinas, la desesperación por fondos frescos hizo que se firmara cualquier contrato. Políticos como Juan Bautista Gil también estuvieron bajo la lupa por el manejo de estos fondos, sospechándose que parte del dinero que llegó a Asunción se utilizó para financiar revoluciones internas y enriquecimiento ilícito. Benítez denunció que algunos comisionados paraguayos aceptaron que los bonos se vendieran al 64 o 70% de su valor nominal, pero que el Paraguay reconociera la deuda del total, es decir, 100%. Esa diferencia sumada a los sobornos bajo la mesa fue lo que diezmó el capital antes de que llegara al puerto de Asunción. Lo que se contrató en 1871 y 1872 se convirtió en un lastre que Paraguay arrastró por más de 90 años. El proceso de pago fue una humillación constante de soberanía nacional. En un próximo material vamos a continuar con este tema del despilfarro de estos créditos. Muchísimas gracias, gente, por acompañarnos y nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau.